Poder del Espíritu Santo en el ministerio. La gente le encanta hablar de las promesas de la Biblia. De hecho, usted puede conseguir, y lo puede conseguir en las redes sociales o en las diferentes librerías cristianas, libritos que hablan exclusivamente de las promesas de Dios en la Biblia. Los hay solamente exclusivos de eso. Porque la Biblia está llena de promesas. La Biblia dice que es mejor prometer que prometer y no cumplir. Pero cuando lo vemos a la luz de la Escritura y a la luz de quien inspiró la Escritura, que es nuestro Señor, el Espíritu Santo, cuando lo vemos a la luz de la Escritura y de quien inspiró la Escritura, el Espíritu Santo, usted tiene que entender que existen dos clases de promesas. Dos clases de promesas. Están las promesas incondicionales y están las promesas condicionales. Son dos tipos de promesas. ¿Está bien? Y las vamos a ver. Y unos cuantos ejemplos de ello. Porque usted tiene que establecer, tiene que saber la diferencia de cuáles promesas son incondicionales y cuáles son condicionales. Porque el hecho de que sean promesas no significa que se vayan a cumplir en usted. Se cumplen en usted las incondicionales y las condicionales van a depender precisamente de lo que implica la palabra, de una participación de usted. Cuando hablamos de una promesa incondicional, estamos diciendo que en una promesa o una promesa que es incondicional es aquella que solamente le pertenece y le incumbe al Señor de gloria. Es el Señor de gloria a quien le incumbe o le pertenece esa promesa incondicional. ¿Sabe? Eso quiere decir que esa promesa no está sujeta a personas o a situaciones. Todas las promesas incondicionales no están sujetas ni a personas ni a ninguna situación particular. Un ejemplo clásico de lo que sería una promesa de Dios incondicional sería que Él dijo en Génesis capítulo 9 versículo 11 que jamás va a destruir la tierra con un diluvio, con agua. Jamás. ¿Ve? Esa es decisión del Señor y así va a ser. Ningún diluvio va a destruir la tierra porque eso el Señor lo ha prometido. Y hasta dejó una señal de un arco iris para que nos acordemos que la tierra completa no será destruida con un diluvio. No importa cómo el mundo proceda, no importa cómo el mundo proceda y no importa que hayan algunos golpes con el agua en el mundo, pero el mundo en su totalidad, la destrucción del mundo como pasó una vez, no va a ocurrir porque el Señor ha dicho que no lo hará. Usted ve, o sea, Dios no va a tomar nuevamente la acción de destruir el mundo con un diluvio. Por eso es que es una promesa que le pertenece y le incumbe solamente a Dios. Y eso es un ejemplo, ahí usted lo puede ver en Génesis 9:11. Pero la segunda, las promesas divinas condicionales son aquellas donde Dios está, donde el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias.
Voy a repetirles otra vez, porque la enseñanza de hoy vas a tener que reflexionar seriamente en tus caminos con lo que vamos a enseñar hoy. Las promesas divinas condicionales implica o significa que el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto a actuar. El Señor está dispuesto a contestar. El Señor está dispuesto a cumplir bajo ciertas circunstancias. Es por lo general una declaración de sí con un entonces. Voy a repetir esos 2 o 3 para los que no entienden. O se hacen los que no quieren entender. Mire, las promesas condicionales es por lo general una declaración de sí con un entonces. ¿Qué significa ese entonces? Ese entonces significa o implica nuestra participación. Yo te prometo esto. ¿Ve? Eso es un sí. Yo te prometo esto. Eso es un sí. Pero ahí viene, ahora viene el entonces. Cuando viene el entonces implica nuestra participación. O sea, voy a ceder siempre y cuando tú cumplas con la parte que a ti te corresponde. Vamos a ver a la luz de la Escritura. Porque la Biblia está llena de esas promesas y de muchas promesas. Pero tenemos que considerar cuántas promesas son incondicionales y cuántas son condicionales. Y las que vamos a trabajar hoy, o las más importantes para trabajar en la enseñanza de hoy, son las condicionales. ¿Por qué las condicionales? Porque las incondicionales, vuelvo y te repito, le pertenecen al Señor, le incumben al Señor. Y no importa cuánto oremos, no importa cuánto supliquemos, no importa cuánto toquemos las puertas de los cielos, lo que es incondicional de parte del Señor no lo va a cambiar nadie, porque Él ha dicho. Las condicionales también envuelven el sí del Señor, pero tienen un entonces. En otras palabras, usted tiene que participar. Están condicionadas a... Si usted va a Primera de Juan, ¿cuántas veces hemos leído Primera de Juan 1, versículo 9 en toda esta semana y la semana pasada? Un montón de veces. Pero vamos a repetirlo una vez más. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es una promesa condicionada a si confesamos. Él es fiel y justo para perdonar. Por cuanto Él es fiel, por cuanto Él es justo, por cuanto Él es Dios, Él ha decidido que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él los va a perdonar. Ahí hay un sí del Señor. Ahí hay un sí de Dios. Y Él va a cumplir su promesa de perdón. Pero esa promesa está condicionada a nuestra confesión. Y cuando digo confesión, ¿qué les había dicho anteriormente? Está condicionada a que nos pongamos de acuerdo con Él. Porque confesar significa ponerte de acuerdo con Dios. Tan sencillo como eso. Tienes que ponerte de acuerdo con Él. O sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, por su fidelidad y su justicia, sí va a perdonar y sí nos va a limpiar de toda maldad. Pero la participación nuestra, ¿cuál va a ser? Confesar. Ponerme de acuerdo con Él. Si usted hace lo mismo con su gente, usted hace lo mismo con sus hijos o con un gran amigo. No, yo te prometo que en las Navidades te voy a regalar esto que me estás pidiendo, siempre y cuando
tú me traigas las notas que yo espero, pues entonces esa promesa va a ser cumplida. Si la persona cumple con la parte de él, pues entonces eso es lo que llamamos una promesa condicional. Ahí usted tiene que entender eso. Otro ejemplo bien grande y bien poderoso. El Señor nos bendice cuando honramos a nuestros padres. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Si tienes tu hijo cerca de ti, póngalo ahí para que escuche. Porque el Señor está dispuesto, Él quiere, hay un sí de parte del Señor en bendecir a aquellos que honran a sus padres. Y lo vamos a ver en la Biblia. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y usted lo puede ver en el versículo 2. El primer mandamiento con promesa en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Entonces dice el versículo 3. Dice el versículo 3. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es otra promesa maravillosa de parte del Señor, que envuelve el sí de Dios, pero está condicionado a que usted honre a su padre y a su madre. Está condicionada a la obediencia. No, hombre, esto está duro. Si usted vuelve al versículo 1, hijos, obedeced en el Señor. Aquí envuelve obediencia. Obediencia. Y una obediencia que dice: porque esto es lo justo. Tú tienes que obedecer porque eso es lo justo. Obedecer a nuestros padres, dice el Señor, que es lo justo, lo que se debe de hacer. Obediencia. Entonces, cuando usted va al versículo 3, dice: para que te vaya bien. 2. Para que te vaya bien. Te está yendo de la patada ahora mismo. ¿Quién sabe si nunca honraste a tus padres como debiste verlos honrados? Y número 3. Y seas de larga vida sobre la tierra. En esos versículos usted está viendo obediencia, honrar, honra, obedece porque es lo justo. Entonces aquí vienen las promesas. Y aquí vienen las promesas. Y en las promesas usted va a ver que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí hay un sí de Dios, una promesa que se va a cumplir, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Condicionado a qué? A tu honra, a tu obediencia, porque el Señor ha dicho que eso es lo justo. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Proverbios 3, versículos del 5 al 6. ¿Qué sucede ahí? Mira, Dios nos guía cuando lo reconocemos a Él en nuestros caminos. En Proverbios 3, de 5 al 6, hay un sí de parte del Señor. Hay un sí de parte del Señor para guiar nuestros caminos, para guiar nuestras vidas. Ayer hablamos de eso, ¿verdad? Pero mira lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. ¿Usted vio esos versos bíblicos? ¿Ve lo que dice la Biblia? Dios nos guía. Dios está dispuesto a guiarnos. Pero para que ese sí tenga cumplimiento, yo tengo que reconocer al Señor en todos mis caminos. Deja ver si es verdad que la Biblia dice eso. Yo tengo que reconocer al Señor en todos mis caminos. Si lo dice, es cierto. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, allí estuvimos hablando de caminos, ¿recuerdan? Todas las rutas, ¿te acuerdas ayer las rutas? Todas las rutas que tú tomas que van a dirigir tu destino. Todas las grandes decisiones. Todas las rutas que yo agarre que vayan a tomar mis destinos. Y las pequeñas opciones. ¿Recuerdan que hablamos de eso ayer? Las pequeñas opciones, las grandes decisiones. Si yo reconozco al Señor, si yo confío y me fío de Jehová en todos mis caminos, en mis grandes decisiones, en mis pequeñas opciones, en las rutas que yo tomo, Él va a enderezar mis veredas. Usted tomó esta ruta que va a guiar tu destino, pero como tú estás confiando en el Señor y tú estás confiando en Jehová y te estás apoyando en el Señor, no en tu propia prudencia. ¿Cuándo nuestra prudencia nos ha guiado bien? Nunca. Vuelva al versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate del Señor, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si la palabra del Señor es enfática en decir no te apoyes en tu propia prudencia, es porque no podemos confiar en nosotros mismos. Recuerden que hace unas 3-4 noches que estuvimos hablando también de nuestros éxitos personales. No recuerdo ahora el tema, pero por ahí iba. Recuerda, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra dependencia de Dios tiene que ser total y absoluta. Entonces el versículo 5 de Proverbios 3 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es enfático el Señor en eso. Entonces reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. ¿Qué implican los caminos? Las rutas que tomamos, las pequeñas opciones, las grandes decisiones. Y si en las rutas que tomamos, nos equivocamos, por cuanto estamos confiando en el Señor, que dice el versículo 6, Él enderezará tus veredas. ¿Ve? Ahí usted puede ver la promesa del Señor, el sí del Señor en su palabra, pero condicionado ¿a qué? Condicionado a que confíe en el Señor de todo mi corazón, condicionado a que no me apoye en mi propia prudencia, condicionado a que yo lo reconozca en todos sus caminos, en todos tus caminos. Condicionado a esas tres. Si yo hago esa parte, el Señor entonces va a enderezar mis veredas. En otras palabras, siempre hay algo que Dios pide de nosotros. Dios está dispuesto a bendecir. Dios está siempre dispuesto a cumplir. Siempre, siempre. Pero Él pide algo de nosotros. Lo mismo es verdad si queremos experimentar diariamente el poder del Espíritu Santo. O sea, que es aplicable a la verdad de querer experimentar diariamente el poder del Espíritu Santo. Les he dicho en todas estas noches
que el vivir la experiencia del poder del Espíritu Santo es una experiencia que tiene que ser diaria, constante. Acompáñame a Juan 14:23. Vayan conmigo ahí. Juan capítulo 14, versículo 23. Dice, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? El que me ama, mi palabra guarda, o mi palabra guardará. Vamos a usar la versión al día. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Cuando la Biblia dice en la Reina Valera del 60, guarda mi palabra, lo que está diciendo es, el que me ama obedece. El guardar es obedecer la palabra del Señor. Y después dice, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Si el Señor te ama, si el Señor quiere venir a ti, y si el Señor quiere hacer morada en ti, claro que sí. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada. Fíjate cómo Jesús le dice a los discípulos. Cuando Jesús le dice eso a los discípulos, Jesús está envolviendo la Trinidad completa. El que me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una promesa, un sí de Dios que va a tener cumplimiento porque Él es fiel y justo, pero que está condicionado a que usted lo ame y a que usted obedezca la palabra del Señor. La realidad es, bien dice el versículo 23 de Juan 14, si usted ama al Señor, usted obedece y guarda su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted no está obedeciendo su palabra y si usted no está guardando su palabra, ¿cuánto realmente usted ama a Dios? Porque el que ama al Señor, el que ama no traiciona, el que ama no da la espalda. El que ama no le miente, el que ama no juega con eso. El que ama guarda, el que ama obedece. ¿Y cuál va a ser el resultado? Mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Usted ve que son promesas condicionadas a que nosotros participemos. Ahora, esta promesa de Juan 14:23 es una de las promesas más notables y más poderosas que tiene la palabra del Señor. Porque Él quiere morar en nosotros. Por eso es que yo digo que es una de las promesas más poderosas. El saber que el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, eso es maravilloso. Saber que Dios a través de su Espíritu Santo vive en mí, mora en mí, eso es maravilloso. Por eso es que es una promesa de las más poderosas y de las más notables que tiene la palabra del Señor. Porque Él quiere morar en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la condición para experimentar al máximo la experiencia de la vivencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuál es la condición? Pues la condición es obediencia a la palabra del Señor, obediencia a las enseñanzas de Jesucristo. Si yo obedezco su palabra, si yo obedezco al Señor, si yo obedezco las enseñanzas de Jesús, entonces voy a experimentar al máximo. Eso es diferente. Cuando estamos diciendo al máximo, estamos hablando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Recuerdan que en la noche de anoche, en el estudio de anoche, les había dicho que hay personas que están
viviendo su experiencia cristiana con lo que le queda. Les hablé de 3 grupos. ¿Recuerdan los 3 grupos? El grupo de los que caminan con lo que le queda. ¿Qué es lo que le queda? El olor a cristiano. No les queda más nada. Les queda eso porque tienen convicciones cuando recibieron la experiencia de primer amor. Pero andan fríos. Andan caídos. ¿Recuerdan el segundo grupo? Que el segundo grupo son aquellos que viven de glorias pasadas. Que ellos reclaman y hablan de las bendiciones del Señor, pero basado en las experiencias del pasado, porque actualmente andan completamente desorientados. ¿Recuerdan eso? Muchas de esas personas de alguna manera viven experiencias con el Señor. Pero si tú quieres experimentar al máximo, el poder, el empoderamiento y la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en tu ministerio, usted tiene que ser obediente a las enseñanzas del Señor. Usted tiene que ser completamente obediente. Acompáñenme a Hechos capítulo 5, versículo 32. Yo quiero que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo en Hechos 5:32. Mira cómo el apóstol Pedro lo pone, lo expresa, lo declara. Dice: somos testigos de estas cosas. Asimismo, el Espíritu Santo, quien Dios lo ha dado para aquellos que lo obedecen. Hechos 5:32. El apóstol dice: somos testigos de estas cosas. Y asimismo el Espíritu Santo, quien Dios lo ha dado para aquellos que lo obedecen. El Espíritu Santo quiere morar en nuestras vidas y en nuestros corazones en plenitud. En plenitud. Porque el Señor ha dado el Espíritu Santo. Él lo ha dado. O sea, el Espíritu Santo es un regalo del Padre, pero recibido por gracia. El Espíritu Santo ha sido dado, ha sido regalado, ha sido entregado de parte del Dios Todopoderoso, pero lo recibimos por gracia. Recuerden que Dios da, Dios regala, Dios entrega, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué? Bajo su misericordia. Recuerden lo que les he dicho, la misericordia de Dios la misericordia de Dios se define como Dios dispuesto a. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos diciendo que Dios está dispuesto. Él está dispuesto. Él quiere proveer, Él quiere entregar, Él quiere dar. La gracia implica el medio. Recuerden, le hemos dicho muchas veces, la gracia implica el medio. Dios está dispuesto. La gracia es el medio, el recurso. Entonces Él nos ha dado, nos ha regalado el Espíritu Santo. Y nosotros los hemos recibido, ¿cómo? Los hemos recibido por el medio que Él ha establecido. ¿Cuál fue el medio que Dios estableció? Su gracia. ¿Qué significa su gracia? Hemos recibido y hemos confesado a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Eso es la gracia del Señor. Él nos ha dado salvación por gracia, no merecido, no porque lo merecíamos, sino porque Él estaba dispuesto en su misericordia, por gracia. Y cuando uno confiesa a Jesús como Salvador, y cuando uno recibe a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti y te hace propiedad. Eso es por gracia. Pero todavía hay otra etapa
que tenemos que experimentar al máximo, que se llama el revestimiento de poder, que se llama plenitud, que se llama llenura del Espíritu Santo, que se llama empoderamiento. Esa experiencia con el Espíritu Santo, el Señor la da, la regala, la entrega. Pero para nosotros experimentar esa experiencia al máximo, tenemos que ser obedientes a su palabra. El Señor quiere trabajar en nuestras vidas. El Señor nos quiere empoderar. El Señor nos quiere entregar la plenitud del Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando nosotros, apunten, lo hemos dicho, eso ocurre cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros avanzamos en el Señor con valentía, cuando nosotros renunciamos a todo lo que a Dios no le agrada. Cuando obedecemos, cuando nos rendimos, cuando avanzamos en el Señor con valentía, cuando renunciamos a todo lo que a Dios no le agrada, el Señor nos entrega. Y nosotros experimentamos al máximo la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alguien dijo que nuestro nivel de obediencia determina nuestro nivel de bendición. Voy a repetirlo otra vez. Alguien dijo, un escritor dijo, le voy a decir ahora quién es su nombre. Jonathan Schaffer. Él dijo, nuestro nivel de obediencia determina nuestro nivel de bendición. Esta clase de obediencia no es meramente una obligación religiosa o una obligación cultural religiosa. Jesús quiere que le agrademos a Él porque lo amamos. ¡Qué bonito! Nuestro nivel de obediencia determina nuestro nivel de bendición. Pero me gusta la parte final, dice, el Señor Jesús quiere que nosotros los agrademos a Él, pero no de manera obligada. Yo recuerdo que ayer estuvimos hablando de las personas que, de hecho, el tercer grupo que no mencioné, de aquellos que cumplen porque tienen unos valores arraigados y tienen unas convicciones como consecuencia de su experiencia cuando vinieron al Señor, como le pasó a la iglesia de Éfeso, que después el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has perdido el primer amor. Right? Entonces, Jesús quiere que nosotros le agrademos, que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sirvamos, para Él entregarnos a nosotros la plenitud del Espíritu Santo y nosotros podamos experimentar al máximo la experiencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para eso Él quiere que lo hagamos porque lo amamos a Él, que lo hagamos por amor, no por obligación religiosa o no por cultura religiosa, o no porque tengo unas convicciones, o no porque me criaron dentro de la iglesia y tengo un comportamiento
semejante al comportamiento de un cristiano. Tengo esa cultura, tengo eso. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que lo ames a Él porque Él es Dios. El Señor quiere que lo ames a Él porque tú has entendido. Tú has entendido que fuera de Jesús no hay quien salve. Y para eso uno tiene que, reconocer que no es un pecador y que necesita un Salvador. Si confieso a Jesús como Salvador, Él va a ser morada en mí. El Espíritu Santo va a ser morada en mí. Si yo obedezco sus palabras, si yo me someto a su palabra, Él quiere que experimentemos al máximo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tenemos que hacerlo por amor y no por cultura religiosa. Ahora, la pregunta que hacemos. Vamos a ir redondeando lo que estamos diciendo. ¿Realmente usted quiere que el Señor trabaje en su vida de manera poderosa? ¿Realmente usted quiere que Dios lo use de manera poderosa? ¿Realmente usted quiere experimentar, vivir y ser usado por el poder del Espíritu Santo? ¿Usted quiere eso? ¿Lo desea? ¿Lo anhela? Si ese es el caso, el Señor, por su gracia y por su poder, se compromete. Eso es promesa. Se compromete. ¿Cuándo se compromete? Ahora, en el día de hoy, en el momento. Él se compromete a derramar bendición sobre usted. Pero usted tiene que comprometerse a obedecer al Señor en todas las áreas de su vida. El Señor nos quiere dar su espíritu. El Señor quiere que seamos llenos de su espíritu. Y Él quiere que experimentemos al máximo la plenitud, la llenura y el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que comprometernos a obedecer al Señor en todas las áreas de nuestras vidas, que eso implica rendirme, entregarle todo. Recuerde, hay dos tipos de promesa. La incondicional, eso le pertenece a Dios. Y les di un ejemplo de ello. Es lo que Él ha prometido, que no está sujeto ni a situaciones ni a personas. Dios ha dicho, Dios hará. Pero existen las promesas condicionales, que me atrevo a decir con toda seguridad que son la mayoría de las que están en la Biblia. Yo te perdono si tú confiesas. Tú recibes salvación si tú crees en mí. Si tú me amas y tú guardas mi palabra, el Señor va a morar en tu vida. ¿Sabes? Ahí están las promesas del Señor. Pero la mayoría de las promesas, por decir casi todas en la Biblia, están condicionadas a que yo participe por amor, voluntariamente. Entonces eso nos va a llevar a los 3 puntos de oración. Mira de la manera que vamos a orar, pensando en lo enseñado. ¿Usted quiere experimentar el poder de Dios en su vida y quiere experimentar el poder de Dios en su ministerio? ¿En su iglesia? ¿En su familia? ¿En su casa? Pues en nuestro primer punto de oración, usted le va a dar gracias a Dios por mantener sus promesas para que residan en mí. De antemano,
Dele gracias a Dios por sus promesas. Si usted le da gracias al Señor por sus promesas, dile: Señor, gracias por mantener tus promesas, para que esas promesas vivan, residan en mi vida. Dele gracias al Señor. Se nos olvida darle gracias a Dios por las promesas. Dele gracias por esas promesas, para que esas promesas vivan en ti. Número 2. Póngase de acuerdo con Dios. ¿Qué significa póngase de acuerdo con Dios? Confiese cualquier cosa que pueda amenazar su relación con el Señor. Confiese y póngase de acuerdo con Dios y dile: Señor, ¿qué pudiese haber en mí que pudiese amenazar mi relación contigo? ¿Recuerdan el Salmo 139 hace unas semanas atrás? Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Usted ve, ese ve si hay en mí implica cualquier cosa que pudiese amenazar o poner en peligro mi relación contigo. Y usted sabe cuál es, dígaselo. Mira, Señor, te confieso que estoy viviendo esto en mi vida ahora mismo, y esto que yo estoy viviendo pone en peligro o amenaza mi relación contigo. Si usted confiesa, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y usted le va a decir: Señor, límpiame. Límpiame, para que tú estés completamente morando en mi vida, teniendo control. Y entonces eso nos va a llevar a nuestro tercer punto. Y en el tercer punto de oración, como ya usted dio gracias, como ya usted confesó cualquier área que pudiese amenazar su relación con Dios, pues entonces en el tercer punto usted tiene que pedirle al Señor: dame poder para caminar en obediencia y completamente en bendición. Y yo quiero explicar eso ahora, porque aquí en este tercer punto podemos hablar un rato, pero no voy a pero quiero explicar algo aquí. La razón primordial por la cual usted quiere experimentar el poder de Dios y pedirle al Señor el empoderamiento, la plenitud, la llenura del poder del Espíritu Santo, por encima de cualquier otra cosa, debe ser para poder caminar en obediencia. Esa es la razón primordial. O sea, la razón primordial para recibir la plenitud del Espíritu Santo no es para que se manifiesten en mis dones. Yo no estoy hablando en contra de eso. Ojalá. Y todos los dones, porque en potencia están en nosotros, pero dice procurar los mejores. Ojalá. Y Dios te usa en diferentes dones y capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿para qué tú quieres que se manifiesten en ti los dones del Espíritu Santo y no vas a andar en obediencia? Porque son miles de personas, millones de personas que reclaman ser usados por el Señor a través de ciertos dones del Espíritu, pero viven en desobediencia. Si la razón primordial para la llenura del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo es para poder caminar en obediencia, esa es la razón principal. Con la llenura del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo, con la plenitud, con el poder del Espíritu Santo, usted va a poder caminar
en obediencia y ser completamente de bendición y servir en el ministerio como instrumento donde sea y como sea. Usted quiere ser instrumento de bendición donde sea, como sea. Quiere ser de bendición a la hora de servir. Quiere vivir una vida completamente bendecida por el Señor. Usted necesita la plenitud del Espíritu Santo. Pero por encima de todo lo que yo acabo de mencionar, más importante aún, la razón por la cual yo quiero la plenitud y la llenura del Espíritu Santo es para vivir en obediencia y caminar en obediencia delante del Señor. Que muchos tienen el don de sanidad, pero son desobedientes. Que muchos reclaman tener el don de aquello y de lo otro, pero son unos desobedientes. Dame poder, dame el poder de tu Espíritu Santo para caminar en obediencia y completamente en bendición. Por encima de cualquier cosa, eso es lo más importante. Dele gracias al Señor. Confiese que áreas de su vida pudiesen poner en peligro su relación con el Señor. Pero más importante aún, dile: dame la llenura y el poder de tu Espíritu Santo para yo poder caminar en obediencia. Si yo camino en obediencia, entonces yo puedo vivir completamente en bendición y puedo servir como instrumento donde sea y como sea que el Señor me quiere usar a mí. Pero hay un orden de Dios. Y en el orden de Dios, lo más que le interesa al Señor es tu obediencia. Tu obediencia. ¿Para qué tú quieres dones? ¿Para qué tú quieres ser instrumento en las manos del Señor siendo un desobediente a lo que Él ha dicho en su palabra? Si el llamado principal es a obedecer al Señor. Dice: el que me ama, mi palabra obedece, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Para qué tú quieres tener dones y talentos en la iglesia sin obedecer al Señor? Cuando uno no obedece al Señor, los dones y los talentos sirven para que tú brilles. Pero lo más que tienes que brillar es la presencia del Señor en tu vida. Todo lo demás es bueno. Todo es bueno. Pero por encima de todo, la obediencia al Señor es más buena. Porque el que me ama, mi palabra obedece, mi palabra guarda. Y para que se nos haga fácil, o diríamos, para que se nos haga más fácil, o más seguro, o más confiable, o más firmemente obedecer y caminar en obediencia, con el poder del Espíritu Santo voy a poder. Con la llenura del Espíritu Santo voy a poder. Con la plenitud del Espíritu Santo en mi vida, yo voy a poder. Entonces lo demás va a ser en bendición, completamente en bendición. Voy a poder servir como instrumento en lo que el Señor quiere usarme. ¿Por qué? Porque estoy caminando en obediencia. Y de la única manera que lo voy a poder lograr es con el poder del Espíritu Santo. Pues entonces, eso me lleva a pensar a mí que si no estás obedeciendo ni caminando como el Señor demanda en su palabra, es porque posiblemente no tienes ese poder, esa autoridad. Pero esta noche usted va a empezar a orar por eso. Así que aquí tiene mínimo 30 minutos de oración entre los 3 puntos. Y en el último punto, eso te lleva más tiempo de oración. Y tienes razones, porque mira,
dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios por mantener sus promesas. Tú puedes ser específico cuando estás orando por ese punto y diciéndole, gracias Señor por mantener tus promesas, pero tú puedes ser específico diciéndole o expresándole al Señor qué específicas promesas han sido de bendición en tu vida y dele gracias a Dios por eso. Dile, Señor, gracias porque yo supe, aprendí y pude poner en práctica el honrar a mis padres. Gracias, Señor. Y por tú darle gracias al Señor por esa promesa, eso va a llevar a que esa promesa siga viviendo en ti. Y puede ser específico y muchas más puedes mencionar. Entonces, cuando tú le confiesas al Señor que pudiese amenazar tu relación con Él, pidiéndole que te limpie, ya sea que sepas por qué vas a confesar, o ya sea que le quieras decir y ve si hay en mí algo que yo no me haya dado cuenta que pudiese ser una potencial amenaza con tu relación conmigo, confiésalo. Entonces, y eso te va a llevar, entonces ahí, y en tercer punto, debes de realmente humillarte en oración y clamar fuertemente diciéndole, dame el poder para caminar en obediencia. Por eso yo necesito al Espíritu Santo. Y somos muchos los que podemos dar testimonio que nuestra relación con Dios se ha visto amenazada, que han habido situaciones que pudiesen amenazar nuestra integridad. Y si no llega a ser por la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo hubiésemos vencido? Pero por estar lleno de la plenitud del Espíritu Santo, hemos podido caminar en obediencia delante del Señor. Y aun cuando tropezamos con el pecado, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye. Y cuando nos redarguye, inmediatamente pedimos perdón y nos humillamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos poner en peligro, ni queremos poner bajo ninguna circunstancia en peligro nuestra relación con el Señor. Pero eso lo logramos cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para caminar en obediencia. Voy a decir algo un poquito más duro. ¿Sabes cuánta gente quiere la llenura del poder del Espíritu Santo más que para hablar en lengua? Ay, yo quisiera. ¿Para qué? ¿Para ser un desobediente? No. Yo quiero vivir todas las experiencias que pudiese la Biblia proveer sobre el Espíritu Santo. Todas las quiero vivir para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero por encima de todo, mi obediencia. Tú quieres ser un cristiano obediente, digno de emular, digno de que tu vida refleje y dé el testimonio del Señor. Necesitas el poder del Espíritu Santo y créeme que vas a poder caminar en el Señor.